Un chico de rostro fino respira pesadamente mientras gotas de sudor y sangre corren por su cara. Los raspones y ropa sucia nos dejan saber que ha estado luchando. En sus ojos se puede ver reflejado un sentimiento difícil de describir, y a su mente viene la imagen de una mujer sonriéndole con dulzura. Una voz lo llama y lo transporta hacia un recuerdo. En él se puede ver a una dulce mujer que le sonríe y lo regaña por estar distraído, lo que hace que pueda volver en sí y prestar atención a su entorno. Lee Ha-in, nuestro protagonista, se encuentra en un espacio abierto rodeado de montañas. A lo lejos se observan cientos de tanques de guerra y soldados acercándose, todos apuntándose a él. Se puede ver como los hombres completamente equipados miran con terror y confusión. Soldados que antes habían luchado con el chico, ahora yacen en el suelo a su alrededor en una escena aterradora. Nuestro protagonista se disculpó al tiempo que el otro bando daba la orden de ataque. Un tanque sin piedad disparó hacia el chico, el cual se mantuvo alerta y con sus ojos azules brillaron. Alzó su pie y lo dejó caer sobre el suelo con tanta firmeza que se dio ante el golpe. La tierra se levantó, llevándose consigo a los soldados y protegiendo a nuestro protagonista del proyectil, comenzando así con su existencia. Nuestro protagonista nos cuenta su historia. Un pez en un lago, un ave en el cielo, una pequeña hormiga o un gran dinosaurio. Desde el calor de la erupción volcánica hasta el florecer de las plantas, así ha vivido y nacido miles de veces, como seres diferentes y sin perder ni el más mínimo recuerdo. En esta ocasión, siendo un elefante, camina por la sabana viendo el sol esconderse entre las montañas, cuando una bala lo alcanza y lo hace caer al suelo. Dos humanos se acercan a él y le sonríen victoriosos. Lo habían atrapado de nuevo. Con millones de años de recuerdos, esos seres eran los únicos hacia los cuales sentía hostilidad. Al final de cada vida, ser asesinado y consumido por un ser más fuerte era un hecho. Después de todo, esa es la forma en la cual funcionan las cosas, y él nunca tuvo un problema con eso. Sin embargo, esos seres que ahora toman sus colmillos como trofeo, solo tomaban la vida de otro para su disfrute. Los métodos que utilizaban eran innumerables, y con el tiempo los fueron mejorando, lo que hacía que las contramedidas fueran irrelevantes. En miles de sus vidas fue asesinado por humanos, y aunque la muerte no era nada para él, seguía sintiendo un gran odio hacia esos seres. El gran elefante que yacía en el suelo, mientras los dos hombres se alejaban felizmente del lugar, podía sentir cómo la muerte se acercaba. Como en todas sus muertes anteriores, se preguntaba: ¿en qué clase de ser renacería? ¿Por qué tiene esa capacidad? ¿Cuándo terminará? Suplicó una vez más por no renacer, y de esa forma es como comienza su nueva vida. Como los hilos que se rizan y se enredan buscando una nueva forma, el nacimiento era doloroso, como si su cuerpo fuera aplastado. Después de haber nacido tantas veces, pude identificar que esta vez era un mamífero, pero nunca había sentido tanto dolor antes, y eso lo mantenía emocionado. Si algo había aprendido es que el dolor significaba mejores oportunidades de estar en la cima de la cadena alimenticia. El prota se pregunta cuánto tiempo había pasado. Después de escapar de la capa que lo cubría, sintió un frío y luego un cálido tacto que lo oponía. Era un pequeño bebé humano y al abrir sus ojos, aunque su visión era borrosa, pudo distinguir inmediatamente su nueva vida. Una mujer de grandes ojos marrones lo tomaba en sus brazos y lo observaba con admiración a pesar de estar agotada. Había renacido como un humano, los únicos seres hacia los cuales sentía hostilidad. Lee Ha-in, ese era el nombre que le habían dado, y era la primera vez que tenía uno. Mientras caminaba de la mano de su madre hacia el consultorio médico, pensaba en lo complicada que era la vida de los humanos. A pesar de que todos están vivos, dibujan distinciones entre países y razas, le dan nombre y sentido a todo lo que los rodea. Una vez dentro, el doctor lee los resultados de los exámenes y asegura que Ha-in está completamente sano, a lo que la madre confundida pregunta por qué su hijo no puede hablar. El médico excusa que apenas tiene 6 años y quizás sea temprano para él. La madre no lo toma bien y alterada empieza a explicar que su hijo nunca mostraba ninguna emoción, ni siquiera había llorado al nacer.
El doctor una vez más le dice que el pequeño físicamente está sano y se pregunta si podría tratarse de algo psicológico, recomendándolo llevar al psiquiatra. Al escuchar esa palabra, la mujer se levanta molesta ante la posible insinuación que su hijo esté loco, y enfurecida comienza a gritar mientras el médico intenta calmarla. Cain permanecía tranquilo y observaba que la mujer gritaba: «Oh, Jong-chil, ese es el nombre de su madre». Él la consideraba una persona estúpida e ignorante. Ella había perdido a su familia en la guerra y a su esposo no mucho después en otra guerra. Juan aún estaba embarazada. No le quedaba nada, y aunque para ella el mundo era duro y cruel, tenía a alguien a quien cuidar, por lo que cada mañana lo llevaba en su espalda y vendía verduras en el mercado local. Jong-chil había escuchado que los bebés crecen correctamente si escuchan a los adultos hablar cortésmente, por lo que a pesar de su falta de respuesta de parte de Jain, esa noche, como cada noche, la mujer con una dulce sonrisa le dice: «Te amo». Y aunque el niño no le podía entender lo que significaban esas palabras, le causaba un sentimiento cálido que no detestaba. Al quedarse dormida su madre, el pequeño salió de la casa. Había descubierto que en esta vida había una diferencia. A las afueras del pueblo, un hombre era perseguido y en un descuido tropezó y cayó al suelo, siendo alcanzado inmediatamente. El hombre suplicó por su vida, pero los persecutores lo acusaron de ser comunista. Cuando el hombre a cargo se acercó para levantarlo, vio que en la cima de un tronco se alzaba un pequeño niño que se limitaba a observar. Jain pensaba en que había encontrado el momento perfecto para practicar y saltó hacia ellos. Cuando aún estaba en el aire pensó: «Rana», cayendo perfectamente en el suelo. Los hombres estaban asombrados. El pequeño se preparó para correr hacia ellos. «Leopardo», pensó, y se dirigió a toda velocidad hacia sus víctimas. Los humanos estaban confundidos y asustados. Uno de ellos levantó su arma para disparar, pero el niño fue aún más rápido y lo golpeó con tanta fuerza que el hombre, que quintuplicaba su tamaño, cayó al suelo. Esa era una habilidad que nunca antes habían visto. Había nacido con todas y cada una de las capacidades de todos los seres de los cuales había vivido. Así solo fuera una vez. Los hombres lo observaban con miedo. No entendían lo que había sucedido, mientras Jain se preguntaba por qué tenía ese poder, y aún no lo sabía, pero sí tenía algo claro: el fin de su largo viaje había llegado. Esta sería su última vida. Finalmente, iba a poder morir. El hombre que antes había sido perseguido seguía en el suelo y lloraba de miedo, mientras que los otros dos se mantenían alertas ante cualquier mínimo movimiento que pudiera hacer el niño, que permanecía quieto observando el cuerpo sin vida de su compañero. El líder del grupo, furioso, golpeó a Jain, a lo que este sintió dolor y se percató de que si no manifiesta su poder seguiría siendo como cualquier otro humano. Sin embargo, cuando el hombre se preparó para golpear nuevamente, el chico le dio la espalda manifestando la capacidad de las tortugas, haciendo que el ataque le rompiera la mano. El hombre gritó de dolor y cayendo de rodillas, lo que aprovechó nuestro protagonista para tomarlo en el cuello, manifestando el agarre del chimpancé. El humano empezó a ponerse morado. No podía respirar. Jain había aprendido algo nuevo. Mientras lo manifestara, podía hacer lo que él quisiera. Cuando se preparaba para encestar el último golpe, el hombre, que yacía llorando en el suelo, tomó la arma cerca de él y le disparó. El pequeño vio cómo la bala atravesó todo su cuerpo. Había cometido un error. El hombre dejó caer el arma asustado por lo que había hecho y se echó a correr. Y el último de los agentes, en pie, fue tras él. Estaba amaneciendo cuando el niño volvió en sí. Otra vez lo había golpeado a ese objeto que consideraba extraño. Le dolía mucho, la bala había perforado atrás de sus órganos. El chico respiraba con dificultad y se preguntaba si iba a morir, pero cuando sus ojos empezaron a perder el color, sintió un fuerte dolor que lo hizo retorcerse y la herida se fue cerrando. Jain se levantó y vomitó. Había manifestado por instinto. Pensó que ya no había nada por experimentar, pero eso le pareció interesante. Algo llamó su atención y observó hacia el camino que dirigía hacia el pueblo. Podía escucharlo. Su madre entre lágrimas gritaba su nombre. Las personas la observaban con cansancio en sus ojos. Después de todo, era muy temprano. Todos murmuraban al respecto, pero nadie le ayudaba. Jong-chil apretaba sus manos con fuerza contra su pecho, mientras repetía una y otra vez
el nombre de su preciado hijo. Cain permanecía en el camino lejos de casa cuando a lo lejos vio un ave que posaba sobre un espantapájaros, y sin pensarlo se abalanzó sobre él para comerlo. Su cuerpo aún no había crecido lo suficiente para poder cazar por sí mismo. Ya no había razón para permanecer con la mujer, o eso creía. Un recuerdo vino a su mente. Su madre le sonreía mientras decía las palabras que él no lograba entender, y aunque se detuvo por un segundo, se dio la vuelta y se marchó, mientras su madre arrodillada en el piso gritaba por el dolor que le causaba perderlo. Cuatro días después, nuestro protagonista caminaba cansado entre árboles. Estaba desnutrido y apenas podía mantenerse en pie. Cayó al suelo y con dificultad rodó para quedar boca arriba. Sentía mucho calor y tenía malestar en el estómago. No entendía por qué se sentía así. Se preguntaba si el problema era la comida, pero él sabía que es omnívoro. ¿Por qué comerse el ave sería un problema? Moribundo pensaba que incluso después de millones de vidas, nunca se había mantenido de esa forma antes, como si se hundiera, pero estaba bien con la llegada de la muerte. No tenía ningún arrepentimiento. Cuando pensó que su final estaba llegando, una mujer sucia y despeinada salió entre los árboles. Yong-chil lo miraba incrédula y corrió hacia él entre lágrimas. Después de tanto buscar, lo había encontrado. La mujer lo tomó en sus brazos y lo abrazó con tanta fuerza sin parar de llorar. En la mente de Jain, que hasta hace un momento pensaba que estaba a punto de morir, empezó a aclararse. Tenía hambre. Quería comer algo hecho por algún humano. Yong-chil le parecía ruidosa y se preguntaba cuánto tiempo más lloraría. En su mente le pedía que parara ya de llorar y que le diera algo de comer. Jain pensó que lo mejor sería hacer que parara de llorar, así que decidió hablar las palabras humanas que él no podía entender. Esas palabras que Yong-chil siempre le decía con una hermosa sonrisa en su rostro. Para sorpresa de su madre, las primeras palabras que dijo su preciado hijo fueron «Te amo». Pero contrario a lo que el pequeño pretendía, la mujer empezó a llorar con más fuerza, y mientras era abrazado, el chico vio la puesta de sol, que esa noche le parecía que era especialmente hermosa. Mientras su madre continuaba su llanto, Jain aceptó llevar la vida normal de un humano hasta que sea un ser independiente. En una sala de interrogatorio, el supuesto comunista al que los agentes perseguían declaraba que sus heridas fueron ocasionadas por un niño al que tuvo que disparar. Sin embargo, los oficiales afirman que el único cadáver que había en el sitio era del detective An. Desesperado, el hombre le pregunta al oficial que lo atacó antes, el cual llevaba un collarín cervical que lo respaldara, ya que disparó al niño para poder salvarlo, pero él responde que no deberían tomarla en serio y hacerse cargo del comunista de una vez por todas. El hombre continúa insistiendo que no atacó al detective, sino a ese niño, al que llama un monstruo. El oficial mira cómo se lo llevan preguntando por qué está molesto, aunque esa última palabra queda rondando en su mente. Nuestro protagonista cuenta cómo después de aquel día, Yong-chil comenzó a tomar su mano, por miedo a que se perdiera. No odiaba lo que hiciera por él, lo que hacía pensar que eso era algo peligroso. En la escuela, Yong-chil empezó a gritarle a algunos niños por haberlos golpeado. El mismo profesor por haberlos incitado a eso, al decir que solo eran juegos de niños. Eso le enseñó a Jain que su madre solo era agradable con él. Unas ancianas pelan unas sardinas, hablándose de Castle y Jain tendrá algo mal por no hablar. Yong-chil oye esto, toma el plato con los peces y los bota mientras grita a esas mujeres por hablar mal de su hijo. Más tarde, unos hombres intentan echar a Yong-chil del mercado, pero ella se defiende diciendo que trabaja allí desde que estaba embarazada. Así que se tira al suelo y explica que si se va, su hijo y ella morirán de hambre, por lo que mejor era que la mataran de forma directa, y si no tienen planes de hacerlo, mejor que se retiren. Yong-chil luchaba constantemente con el mundo. El tiempo pasó y nuestro protagonista terminó acostumbrando a su cuerpo y estilo de vida a un ser humano. Un día, en un campo de margaritas, Yong-chil le pregunta a su hijo si le cree bonita, mientras se coloca una flor en la cabeza. Aunque él no responde, igual le sonríe y toma su mano para ir a casa.
Según él, la mano de su madre era cálida, pero ruda. Entonces le pregunta a Jong-chil por qué lucha, y él le responde que lo hace para protegerlo. Así, nuestro protagonista se da cuenta que le empieza a preocupar lo que le sucede a su madre, y ya no quiere realmente retirarse de ahí. Él se quiere quedar para poder pasar más tiempo con su mamá. Mientras volvían a casa, el oficial que lo atacó antes toma la margarita que se le cayó a Jong-chil y dice, con una cara terrorífica, que acaba de encontrar al monstruo. La carne del débil. El débil se convierte en el alimento del fuerte, un dicho que puede aplicar a cualquier ser. Toda la vida estaba en ese ciclo, pero aún así, nuestro protagonista se cuestiona el objetivo de aquellos animales que solo morían para quitar el calor a los humanos, o bien para que estos sobrevivan al frío, o simplemente por su entretenimiento, declarando que solo quedaba algo que hacer ante tantas muertes tan insignificantes, y esto es la rebelión. Han pasado 12 años desde que reencarnó. Jain se acostumbró a vivir en una sociedad. Su ciudad se había modernizado y habían construido una fábrica junto al río de su casa. Jong-chil había enfermado. Recordando cómo pasó, ambos estaban comiendo cuando Jain escupió su comida, un alimento que se evitaba instintivamente. Jong-chil le cuestionó sobre su acción, pero su hijo no le responde y la mira con frialdad, por lo que la mujer termina comiendo sola. Jain se cuestiona si en aquel momento debía haberle impedido a su madre que comiera ese pez. Luego de cambiar la toalla de la frente de Jong-chil, Jain se levanta y su madre, suponiendo que irá a la escuela, le desea un buen día. Sin embargo, nuestro protagonista va al mercado local, donde continúa vendiendo fruta. Toma una manzana que se estaba podriendo por un lado. Se cuestiona por qué Jong-chil tiene que sufrir a favor de la comodidad de los demás. Justo un cliente toma la manzana podrida y sin ver que está mala, la muerde, diciendo que era muy cara. Ese cliente era el hombre que Jain ahorcó hace un tiempo, y esta afirma que lo estuvo observando por años, curioso cómo crecería un monstruo. Entonces le pregunta por qué finge ser un humano. Nuestro protagonista no le responde, así que le ordena a los hombres que lo acompañan que lo arresten y lo esposen. El oficial pregunta por qué está tranquilo si lo investigan por espionaje. Además de haber ido a buscar a su madre por sospechar que también sea una. Al oír esto último, Jain se sorprende, y al oír cómo el hombre se burla del débil estado de salud, emana una energía azul a su alrededor, que hace temblar el piso antes de salir corriendo. Todos los presentes quedaron en shock, mientras el oficial decía que no debían sorprenderse de las capacidades de un monstruo como él. Mientras Jain corría con todas sus fuerzas, afirmaba que fue subestimado al llamarlo un monstruo, ya que él podía ser todo. Desde ese día, Jain se convirtió en un desastre. En una gran ciudad, un Jain mayor pensaba cómo puede existir como lo primordial de todas las cosas a pesar de la debilidad física humana. Era porque hay lenguaje que los humanos pudieran formar una sociedad en grupo y desarrollarse rápidamente. Y Jain tiene grabado todos los idiomas. Entonces recuerda un momento en donde Jong-chil le tomaba su cara cubierta de sangre, mientras lloraban los dos y se preguntaban si tener esos conocimientos era una bendición o una maldición. De vuelta al presente, nuestro protagonista continúa corriendo con desespero por el agua, dando saltos entre los árboles. Corría por la tierra, sin perder su expresión siempre taciturna. Todo para ir junto a su madre. Paralelamente, dos de los secuaces del oficial que lo persiguen se sientan a fumar en un banco, mientras uno admite que no tiene sentido que un niño de 12 años sea un espía, y que era lógico arrestarlos a todos para atraparles, incluso si su líder apuesta por el puesto de jefe en su gabinete. No obstante, su acompañante dice que no vale la pena, sorprendiéndolo, y cuando le cuestiona el porqué de eso, el chico da una calada a su cigarrillo, mientras recuerda la mirada de Jain, y tembloroso admite que tiene miedo. El resto de los secuaces llegan a ese momento a la casa de Jong-chil y se disponen a entrar para arrastrarla afuera. Pero antes de poner un pie dentro de la residencia, Jain llega a sus espaldas, sorprendiéndolos. Uno de ellos le pregunta a su compañero si su jefe Kim habría cometido un error, pero este dice que lo sabrán una vez y lo investiguen, así que ordena que lo lleven por un momento.
aunque cuando estaba por cargar al chico, Yongchil abre la puerta desde el piso y pregunta qué pasa, viendo preocupada a su hijo. Al ver el estado de la mujer, uno de los hombres dice que está enferma, pero otro nuevamente dice que solo siguen órdenes, así que ordena llevarla en los hombros. Entonces, un matón pone su mano sobre Jae-in, haciendo que Yongchil se levante de su cama. Al notar el aura siniestra de los hombres a su alrededor, empieza a gritar desesperadamente a sus vecinos para que salgan, pues los estaban secuestrando. Tal arrebato hace que los hombres, aparentemente, confirmen que ella es una espía que solo finge estar débil. Para callarla, uno de los agentes golpea a Yongchil, llamándola una comunista. Al ver esto, hizo que Jae-in sintiera escalofríos, la rabia burbujeando dentro de él, haciéndolo abandonar toda su sanidad y emanando una peligrosa aura azul. Una fila de hombres muertos tirados en el piso. Esa fue la escena que Jae-in dejó, cubriéndose de sangre él mismo, mientras su madre lo veía llorando. De repente, Kim, el hombre que tanto mal le había traído a nuestro protagonista, llegó en el resto de sus hombres, usando esa escena como argumento que el protagonista, ese pequeño niño, era un monstruo y no debía ser fácil con él, o bien iban a fallecer como los demás. Los hombres lo sostienen sus armas. Jae-in aprieta su puño, decidido. Sin embargo, tal lucha no se llevó a cabo por Yongchil, que corrió al frente, clamando que ella mató a esos hombres, que su hijo no tenía nada que ver. Yongchil, que no tenía fuerzas ni para comer, parecía una loca. ¿Por qué? El recuerdo de ella diciendo que luchaba solo para protegerlo llegó a la mente de Jae-in, y toma su pecho, llorando. Y bueno, eso es todo por esta vez. Si quieres una segunda parte, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale me gusta y coméntame abajo que lo deseas. Si yo veo que hay harto apoyo, en breve les traigo una segunda parte. Al mismo tiempo, están activadas las membresías en el canal, con la cual podrás optar a un sorteo mensual de un manga a tu elección. Al mismo tiempo, podrás ver los videos antes que nadie y participar en diversas encuestas, donde podrás elegir uno de los videos al mes.